Ya, muchachos, se me ha cortado hace rato el internet. A ver, estamos resolviendo el ejercicio número 3. ¿Lo ve? Estábamos diciendo que un condensador plano tiene una capacidad de 50 picofaradios. Aquí está, estábamos anotando los datos. Y incrementa a 155 picofaradios con un dieléctrico entre sus placas. ¿Cuál es la constante dieléctrica del material? Ya, estamos hablando de dos placas, ¿listo? O sea, de un condensador plano, más o menos tiene esta estructura. A ver, lo voy a dibujar de forma rapidita, mientras que vayan volviendo los demás. En este caso, esto es así. Son dos placas paralelas. Ahora en este sentido. Esto es así. Ya. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Esto es así, ¿no ve? Esta es una placa y esta es la otra placa. ¿Listo? Se supone que en medio hay un dieléctrico. ¿Listo? Hay un dieléctrico. ¿Ya? Son dos placas paralelas. ¿Listo? A ver, me dice que inicialmente tiene una capacidad de 50 picofaradios. Eso es inicial. ¿Listo? Luego de eso me está diciendo que tiene o se incrementa a 175 con un dieléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente, antes de que tenga el dieléctrico, tenía 50 picofaradios. ¿Ya? 50 picofaradios. Luego de eso se incrementa a 175, pero ya esto es con un dieléctrico. Lo que nos está preguntando, o la pregunta a la que nos está haciendo el ejercicio es la constante dieléctrica del material. O sea, este material, ¿cuál es su constante dieléctrica? ¿Listo? Entonces, para eso yo necesito saber la formulita que me va a ayudar a resolver este ejercicio, donde me dice que la capacidad en dos placas paralelas es igual a la siguiente. La capacidad es igual, esto es así, ¿ya? La capacidad de dos placas paralelas es igual a la constante de permitividad por el área del objeto sobre el, la distancia entre las placas. ¿Listo? Esa es esta la formulita que me va a ayudar a resolver el ejercicio. ¿Listo? Esta es la formulita. Pero esto por si acaso es cuando no tiene dieléctrico. ¿Listo? Esto es cuando no tiene dieléctrico. ¿Ya? Ahora, hay otra formulita donde me dice que la capacidad, aquí por ejemplo ya es con dieléctrico. ¿Listo? Con dieléctrico. Es a la constante dieléctrica por la constante de la permitividad por el área sobre la distancia. ¿Listo? Esa es la otra formulita que me va a ayudar a resolver el ejercicio. Esto es sin dieléctrico, sin dieléctrico. Y esto es con dieléctrico. Esto con dieléctrico. Con dieléctrico. ¿Ya? Esas son las formulitas. Esto es cuando no tiene dieléctrico y este es cuando tiene dieléctrico. Ahora, fíjense que aquí los datos son los siguientes. Esta capacidad es cuando no posee dieléctrico. Esto es sin dieléctrico. Ya lo voy a anotar así. Y esto es con dieléctrico. ¿Listo? Estos valores son sin y con dieléctrico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta capacidad se ha calculado con esta formulita. Entonces, esto le vamos a llamar capacidad inicial, ¿ya? Y esta otra va a ser la capacidad final, porque esta formulita se ha aplicado cuando ya se ha obtenido este valor con esta otra formulita. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? La constante dieléctrica, o sea, esto es lo que necesito. Si se fijan en la ecuación 1, lo vamos a llamar a esto, y este le vamos a llamar ecuación 2. En la ecuación 1, ¿qué dice? Que la capacidad es igual a todo esto, ¿no ve?
o todo esto. ¿Y eso dónde está? Aquí está. ¿Esto qué va a ser? Capacidad inicial. ¿Listo? Capacidad inicial. O sea, en vez de todo esto que es epsilon área sobre distancia entre placas, voy a anotar capacidad inicial. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me va a quedar mi formulita? Entonces voy a decir ecuación, o perdón, en ecuación 1 y 2. ¿Listo? En ecuación 1 y 2. En vez de todo esto, voy a anotar C inicial. ¿Listo? Entonces anotamos. Capacidad final es igual a la constante dieléctrica. Esto se mantiene. Y en vez de todo esto, voy a anotar C inicial, ¿no? Que es la capacidad inicial. Ahora, la pregunta, ¿qué es lo que me está pidiendo? Esta constante dieléctrica. ¿Listo? Esta constante dieléctrica. Esto que está multiplicando va a pasar aquí abajo a dividir. Entonces yo voy a tener que la constante dieléctrica de este ejercicio va a ser igual a la constante final, o a la capacidad final, perdón, sobre la capacidad inicial. Y esta formulita me va a ayudar a encontrar la constante dieléctrica del ejercicio. ¿Listo? Espera un ratito, esto lo voy a desconectar, me está perjudicando. Ahora sí. Listo, aquí lo único que voy a hacer es reemplazar valores. Entonces digo, la constante dieléctrica va a ser igual, no sé si se está viendo, la constante dieléctrica va a ser igual a la capacidad final. ¿Dónde está la capacidad final? Aquí está, 175 picofaradios. Entonces anotamos, 175 picofaradios, dividido entre la capacidad inicial, que es 50 picofaradios. Listo. Ahora sí ya puedo encontrar la constante dieléctrica del ejercicio. O sea, va a ser 175 dividido entre 50. Pero, aquí hay un pequeño pero. Este pico yo lo puedo hacer desaparecer. ¿Lo ve? Puedo hacer desaparecer el pico. ¿Pico cuánto es? ¿A qué equivale pico? Aquí no tenemos pico. ¿A cuánto equivale en exponencial? ¿A cuánto equivale en exponencial? ¿Cuánto es? A ver, un pequeño recordatorio. Mili es 10 a la menos 3. Micro es 10 a la menos 6. Nano es 10 a la menos 9. Y pico es 10 a la menos 12. Por lo tanto, esto es 10 a la menos 12. Eso significa pico, ¿ya? Entonces, en vez de poner pico o P, podemos nosotros cambiar en vez de eso y colocar 10 a la menos 12. ¿Lo ve? 10 a la menos 12. Esto para trabajar con exponencial, ¿no? Ambos son picos, así que no va a afectar nada. Esto es faradios y esto es faradios, ¿no ve? Y aquí obviamente pues ya vamos a encontrar el valor de la constante. ¿Cuánto será esto? Entonces anotamos aquí, ¿no? Calculadora. Es 175 exponente a la menos 12, ¿no ve? A la menos 12. Dividido todo esto entre 50 exponente a la menos 12. ¿No ve? Ahí está. ¿Cuánto me sale la constante dieléctrica? Me sale 3,5. 3,5. ¿Listo? 3,5. Entonces anotamos aquí. 3,5. ¿Listo? Esta es la respuesta del ejercicio. Ahora, aquí un pequeño detalle más. De acuerdo a las tablas de constantes dieléctricas, 3,5 pertenece al material de papel. ¿Listo? No sé si la pregunta decía el material. Sí, y del material, dice, ¿no? ¿Qué material es? Aquí está. El papel es la constante dieléctrica de 3,5. Entonces, este capacitor había tenido como dieléctrico el papel, porque su constante es de 3,5.
Y ahí está. Ese es el ejercicio de hace rato. Se ha cortado el internet, muchachos, van a disculpar. Pequeño corte. Pero ahí está el ejercicio. ¿Listo? Haremos un hito más entonces. Haremos un hito más antes de irnos a dormir. ¿Qué tal? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, los leo un ratito. Van a disculpar, el ratito se ha cortado. Dice, sí, sin material. No he leído eso. A ver, vamos a leer comentarios. No entendí. ¿Cómo que no? Dice, es una tablet. Es una tablet, sí. A ver, voy a explicar un hito más. Rapidito el ejercicio. Hemos hecho el ejercicio número 3. ¿Ya? Lo voy a explicar para los que recién están entrando. Estamos haciendo el ejercicio 3. No sé después de esto cuál vamos a hacer. Ahorita uno de estos más vamos a hacer. El número 3 dice, un condensador plano tiene una capacidad de 50 picofaradios que se incrementa a 175 picofaradios con un dieléctrico entre sus placas. ¿Cuál es la constante dieléctrica del material? ¿Ya? O sea, me está hablando de dos placas paralelas. ¿Listo? Es un condensador plano. Aquí está hecho un pequeño diagramita. Me está diciendo que inicialmente tiene 50 picofaradios. ¿Ya? Pero después incrementa, dice, a 175 picofaradios. La pregunta me dice, ¿cuál será la constante dieléctrica del material que hace que se incremente de 50 a 175? Ahora, para eso nosotros conocemos la formulita cuando se trabaja con condensadores planos, que es esta. ¿Ya? Esto es para condensadores planos. ¿Qué dice la fórmula? Dice que la capacitancia, perdón, va a ser igual a la constante de permitividad por el área del condensador sobre la distancia entre las placas. ¿Listo? Entre las placas, que sería esto, ¿no ve? Esta es la formulita de un capacitor cuando no tiene dieléctrico. ¿Ya? Cuando no hay dieléctrico. ¿Listo? Ahora, esta otra es la misma formulita, pero si se fijan cuál es la diferencia aquí, que aparece este KD y este KD significa constante dieléctrica. O sea, esta formulita es para capacitores planos, pero con dieléctrico. Y por eso dice aquí, ¿no? Con dieléctrico, aquí sin dieléctrico. Ahora, ¿qué hemos trabajado nosotros? A esto le hemos llamado ecuación 1 y esta ecuación 2. En la ecuación 1 dice que es la capacitancia constante de permitividad, área, distancia entre las placas. Si se fijan, todo esto es igual a esto, ¿no ve? Esto es igual a esto, ¿no ve? Es lo mismo. Y nosotros sabemos que todo esto es igual, pues, a la capacidad inicial, porque hemos llamado capacidad inicial a esto que es inicialmente 50, sin dieléctrico. Entonces, en vez de esto, hemos dicho en ecuación 1 y 2, hemos reemplazado, en vez de todo esto, esto. ¿No ve? Y aquí está. ¿No ve? Aquí está. Lo he hecho desaparecer todo esto y lo hemos convertido en esto. ¿Y esto qué es? Me queda, ¿no? Esta constante dieléctrica se queda. Y a esto le hemos llamado capacidad final porque esta es la capacidad cuando tiene dieléctrico. Entonces, ¿cuál era la incógnita? La constante. Entonces, esto que estaba multiplicando ha pasado a dividir y aquí está la formulita, ¿no? Para calcular la constante dieléctrica. Capacidad final, capacidad inicial. Tenemos estos dos valores, aquí están. Aplicamos, ¿no? Calculadora y nos sale este resultado que es 3.5. Y de acuerdo a la tabla de capacitancia, o sea, de constantes dieléctricas de los materiales, dice que 3.5 es igual a la constante de un dieléctrico que es el papel. El material es de papel. ¿Listo? Eso obviamente lo van a conseguir en tablas de eh, constantes dieléctricas. ¿Listo? Ahí está. Ese era el ejercicio que estábamos haciendo. Seguiremos. Haremos un hito más y luego nos vamos a dormir. A ver, vamos a copiar otra vuelta el problemita y vamos a trabajar ahí, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está.
Haremos, a ver, ¿qué número hacemos? A ver, el 4 dice un acumulador de 12 voltios, se conecta a un condensador de aire de placas paralelas cuyas áreas, no está tan complicado. A ver, el 5, ¿qué dice? ¿Cuál es la capacidad equivalente de dos condensadores de 6 micros y 0,80, perdón, 0,60, 0,80 cuando se conectan en serie? Ya, a ver, haremos los dos, ¿ya? Los dos están facilitos. Y lo vamos a terminar con eso, no está muy complicado. A ver, el número 4, entonces, perdamos el tiempo, datos. Haremos los otros dos y nos vamos a dormir. A ver, en el número 4 me está dando los datos. Un acumulador de 12 voltios. ¿Ya? ¿Listo? Esto es el voltaje, obviamente. 12 voltios, ¿no ve? Luego me dice, se conecta a un condensador de aire. Y ahí incluso me está diciendo, ¿no? Es de aire, me está diciendo. Eso quiere decir que tengo que tomar en cuenta la constante dieléctrica del aire, ya que tiene un valor por si acaso. Conecta un condensador de aire con placas paralelas cuya área, esto es el área de las placas, es de 0,20 metros cuadrados y que están separadas 5,0 milímetros. Eso es la distancia entre las placas, ¿ya? 5,0 milímetros. Vamos a hacer la gráfica. ¿Cuál es la carga del condensador? Aquí está, ¿no? Carga del condensador. Listo. Aplicamos entonces la formulita. A ver, me está hablando obviamente de placas paralelas, igual que hace rato. ¿Ya? Dos plaquitas paralelas. Tiene más o menos así, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Dos plaquitas paralelas. El área de esto, obviamente, es esta parte que está aquí. ¿No ve? Toda esta parte es el área, ¿no ve? Ese es el área, ¿ya? La separación entre las placas es esta, ¿no? Esta distancita pequeñita, esto es 5 milímetros, ¿no ve? Y el área de aquí obviamente es 0,20 metros cuadrados, ¿no ve? El área se mide en metros cuadrados. ¿Qué más me está diciendo? Ah, me está hablando del dieléctrico, o me está hablando del aire, por lo tanto la constante dieléctrica del aire tiene un valor y vamos a tomarlo en cuenta porque me está hablando del aire. La constante dieléctrica del aire. Y del aire tiene un valor de 1,00059. ¿Listo? No va a ser mucho la diferencia, pero afecta, ¿no ve? Afecta. ¿Ya? Luego, ¿qué datos más nos da? Nada más. El voltaje ya lo tenemos. La carga es la incógnita. ¿No ve? Ahora, nosotros sabemos, y hace rato habíamos mencionado, que la capacidad de un condensador plano es igual, ¿ve? Es igual a la constante dieléctrica por la constante de permitividad por el área sobre la distancia entre las placas, ¿ve? Esto es lo que habíamos mencionado hace rato. ¿Listo? De aquí, ¿qué datos tenemos? Tenemos la constante dieléctrica, tenemos la constante de permitividad, también las conocemos, ahorita lo vamos a anotar. El área también tenemos y tenemos la distancia entre las placas, ¿no ve? Entonces, tranquilamente podemos calcular la capacidad, ¿listo? La capacidad. Entonces, calcularemos la capacidad de esto, pero aquí nos anotaremos, nos hemos olvidado, la constante de permitividad. Esto también tiene un valor por si acaso. ¿No ve? La constante de permitividad es 8,85 en el sistema internacional, por si acaso. 8,85 por 10 a la menos 12. ¿Ya? 10 a la menos 12. Esto se mide en coulombs, newton, metro cuadrado. ¿Ya? Esta es la unidad de la constante de permitividad. Ahora, fíjense las unidades. Están en el sistema internacional. Esto está en metro cuadrado, esto está en newton, coulomb, metro cuadrado, pero esto no está en metros. Hay que convertir estos 5 milímetros en
metros. ¿Ya? Y con esto vamos a terminar rapidito. Entonces vamos a decir primero convertir esos 5 milímetros en metros. Convertimos rapidito. 5 milímetros. A ver, hay dos formas. La clásica que les han enseñado. ¿No ve? Decimos en un metro cuántos milímetros hay, o en un centímetro en este caso, ¿no ve? En un centímetro cuántos milímetros hay, 10, ¿no ve? 10 milímetros. Luego, en un metro, ¿cuántos centímetros hay? Hay 100 centímetros. Esta es la clásica que les han enseñado, ¿no ve? Centímetros con centímetros, milímetros con milímetros, y me queda en metros. Multiplicamos todo lo de arriba y dividimos entre lo de abajo. 5 dividido entre 10 por 100 va a ser 1000, ¿no? 5 dividido entre 1000 me va a dar 0,005, ¿no? 0,005. Bueno, son 3 ceros nada más. 3, no, 3, no, 3. Así, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la clásica que les han enseñado, ¿ya? Otra forma es volver esto exponencial. Va a ser el mismo resultado. Esto obviamente es en metros. Es convertir esto en exponencial. ¿Cómo se convierte en exponencial? Esto es 1000, ¿no ve? Se supone que aquí abajito es 1000. 3 ceros. ¿Esto cómo se vuelve en exponencial? Va a ser igual a 10 a la 3, ¿no ve? Porque son 3 ceros. Hace rato habíamos mencionado que cuando se recoge la coma decimal hacia la izquierda va a ser positivo. ¿No ve? Entonces eso van a aprender en mis clases, ¿ya? Se recoge la coma y ya se vuelve positivo. Esto como está aquí abajo y está con positivo, sube arriba con negativo. Eso quiere decir que aquí me va a dar 5 por 10 a la menos 3 metros. Y esto con esto es lo mismo. Pueden verificar si ustedes gustan con su calculadora. Mejor lo haremos ahorita. Y así van a saber que estamos haciendo bien, ¿no? Era 5 dividido entre 1000, ¿no ve? Ahí está, ¿no? 0,05, pero esto es decimales. Yo quiero en exponenciales. ¿Cómo lo voy a convertir? Aquí está, ¿no? Fíjense, aquí está, ¿no? 5, 10 a la menos 3. Es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Lo único que estoy haciendo es convertir de decimales a exponenciales. ¿Listo? Exponencial. Ahora, la otra forma. ¿Cuál es? La más fácil. La que deberían de saber todos. 5 milímetros yo quiero convertir en metros. Facilito. Pues aquí mismo está la respuesta. 5 milímetros. En notación exponencial o notación científica, perdón. ¿Esto qué es? ¿Qué dice aquí? Milímetros. Mili, ¿cuánto es en exponencial? Mili es pues 10 a la menos 3. Por lo tanto, en vez de esa m, voy a anotar por 10 a la menos 3. ¿Y qué me queda? Metros. Más rápido. No es necesario estar haciendo todo este chenco y estar calculando y perdiendo el tiempo. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Pico, 10 a la menos 12, etcétera, etcétera. ¿Listo? Así me resumo todo este chenquerío que he hecho. ¿Ve? Y directo. Ya tengo, es lo mismo. Ya está. Seguimos entonces. Ya saben, ahí está. Entonces ya tengo las unidades en metros. Ahora sí puedo reemplazar y ya con esto el ejercicio ya casi resuelto. Constante dieléctrica es 1,000. Vamos a anotar todo esto para que nos salga un valor más próximo, o por no decir exacto. Y esto va a ser por la constante dieléctrica, que es 8,85 por 10 a la menos 12. Esto es Coulomb. Vamos a trabajar las unidades más para que vean dónde se van a ir. Metro cuadrado. Por el área, que es 0,20 o 0,2, que es lo mismo. El 0 después de la coma no tiene valor. Y abajo es la distancia, que es que hemos calculado, que es 5 por 10 a la menos 3 metros. Las unidades se van a eliminar, ¿no? Aquí voy a tener metro cuadrado con metro cuadrado. Y aquí me tiene que quedar en coulombs, ¿no ve? Hay algo que me lo estoy comiendo. Esto es Newton. Esperen un ratito, muchachos. Algo que me estoy comiendo. Distancia metro cuadrado. La capacitancia se mide en farads. Ah, está bien, está bien, está bien. Me va a quedar Coulomb cuadrado. Newton por metro es joules.
y esto me va a dar en faradios. ¿Listo? Se va a convertir en faradios. Entonces aquí voy a tener que la capacidad, ¿cuánto me va a salir esto? Aplicamos la calculadorita. Capacidad va a ser igual. Arriba es, a ver, vamos a anotar todo esto. 1.000, aquí era 59. 59 por 8.85 exponente a la menos 12. El área era 0.2, ¿no? Por 0.2. Todo esto dividido entre, que era 5 exponente a la menos 3, ¿no? La distancia entre las placas. Y ahí está el resultado, ¿no? Es 354,2 exponente a la menos 12. ¿No ve? Entonces anotamos eso. 354,2. 354,2 por 10 a la menos 12. ¿Cómo lo podemos simplificar esto? Utilizamos prefijos, ¿no? Decimos que la capacidad va a ser igual a 354,2. En vez de 10 a la menos 12, ¿cómo se dice en prefijos? Se dice pico faradios. ¿Ve? Y eso van a aprender en mis clases particulares, ¿ya? Los que van a participar, obviamente. Esa sería la capacidad, pero no me está pidiendo la capacidad, muchachos. ¿Qué me estaba pidiendo? La incógnita era la carga de ese condensador. ¿Y a qué es igual la carga? ¿Cómo voy a aplicar eso? La carga del condensador es igual, bueno, la capacidad es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. Ah, ya, con esta sí puedo encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito de aquí? La carga. Entonces, lo que está dividiendo va a subir a multiplicar. Por lo tanto, voy a decir que la carga va a ser igual a la capacidad por el potencial eléctrico. Entonces, reemplazando valores, tenemos que la capacidad es 354,2 picos, que obviamente es 10 a la menos 12 faradios, por el voltaje. Aquí está, nos dan como dato, ¿no? ¿Cuántos voltios había sido? 12 voltios. ¿Listo? 12 voltios. Por lo tanto, la carga va a ser igual. Hacemos la multiplicación. 354,12. 354,12 exponente a la menos 12 por los 12 voltios, ¿no? Ahí está. Y me sale también en decimales. Y esto obviamente nosotros podemos utilizar notación exponencial y recorrer las comas, ¿no? A ver, lo haremos de modo manual. Hemos dicho la coma a la derecha, negativo. 1, 2, 3, 4. Uy, espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos trabajar con 9, ¿no? Podemos trabajar nano. 9, 10, 11. Trabajaremos con nano. 4,25 exponente a la menos 9. Estamos recorriendo 9 espacios. ¿Ya? 4,25 por 10 a la menos 9 faradios. Pero esto, perdón, coulombs. La carga se mide en coulombs. ¿Listo? O también el resultado puede ser 4,25 nanocoulombs. ¿Ve? Es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Y con esto el ejercicio ya está resuelto. ¿Qué tal? Aplicamos notación exponencial, notación científica, no se nota el 9, que tenemos así el resultado entonces. Listo, muchachos. Esa es la forma de trabajar entonces con los ejercicios. Ahí está. Listo. Entonces siempre va a depender de lo que les pida la pregunta, ¿no? Si les pide notación exponencial, con prefijos, decimales. Ahí es la cuestión, ¿no? Listo, haremos el último y con eso nos vamos a dormir. El ultimito está facilito, el número 5.
con esto nos vamos a dormir. Haremos el número 5. Ahora sí, el número 5. Ya, ahí está. Datos. ¿Qué datos me está dando aquí? A ver, esto es por el caso circuitos, ¿no ve? Pero con capacitores, obviamente. ¿Cuál es la capacidad equivalente de dos condensadores? Vamos a llamar C1, 0.60 microfaradios, sí, microfaradios, está bien. Y 0.80, o sea, capacidad 2 va a ser, o capacitor 2, 0.80 microfaradios. Cuando se conectan en serie, ¿qué tengo que calcular? C equivalente. ¿Listo? C equivalente. ¿Cómo están conectados? Dice, están de la siguiente manera. Vamos a hacer un pequeño gráfico. Y están conectados en serie. ¿Listo? Están conectados en serie. Más o menos así. ¿Ya? Digamos que están aquí un capacitor y aquí el otro capacitor. Obviamente aquí están pues en un potencial, ¿no? Conectados a un potencial eléctrico. Un potencial eléctrico. Obviamente no me está pidiendo calcular el potencial ni nada. Solamente me están diciendo que son dos capacitores en serie nada más, ¿ya? Aquí se supone que están pues en un potencial, ¿no? Listo. Este es C1 y este es C2. ¿Cuánto vale C1? Vale 0.6 microfaradios y esto vale 0.8 microfaradios. Están en conexión en serie. ¿Ya? Conexión en serie. Eso es lo que dice la pregunta. ¿Cómo se calcula la capacidad equivalente cuando dos capacitores o varios capacitores se encuentran en serie? Se aplica la siguiente formulita, donde dice que la capacidad va a ser igual, la equivalente va a ser 1 capacidad equivalente es igual a la suma de las capacidades equivalentes, o sea, esto, ¿no? C1 más 1 sobre C2. En este caso, como son simplemente dos capacitores, pues entonces dos capacitores nada más. ¿Listo? Esta es la formulita que me ayuda a mí a calcular la capacidad equivalente cuando se encuentra el serie y el circuito, en este caso los capacitores. Aplicamos esto. Entonces decimos 1C equivalente va a ser igual a 1 C1. ¿Cuánto vale C1? Las unidades las vamos a mantener, ya en este caso el prefijo no los vamos a anotar, ya porque al final igual nos va a dar el micro, no va a haber ningún problema, porque si no nos vamos a confundir, porque estamos trabajando fracciones, ¿no ve? Esto es 0.6 más C2 es 0.8, ¿no? 0,8. ¿Listo? 0,8. Aplicamos, ¿qué tenemos que aplicar aquí? Común denominador. ¿Cómo voy a aplicar común denominador estas dos fracciones? Fácil. Vamos a multiplicar las dos fracciones de abajo, ¿no ve? Los dos valores de abajo, mejor dicho. Entonces multiplicamos estos dos y vamos a tener como un denominador. 0.6 por 0.8. ¿Cuánto es? 0,6 por 0.8. Y esto me da 0,48. ¿Listo? 0,48. 0.48. ¿Listo? 0,48. Esto es mi común denominador. Esto lo voy a dividir entre esto, luego lo multiplico por esto, ¿no ve? Esto dividido entre esto me tiene que dar este resultado. Sí o sí. ¿Ya? Sí o sí. Vamos a verificar. 0,48 dividido entre 0,6 me tiene que dar 0,8. Y me da 0,8. ¿No ve? Porque es un común denominador. Pues. Ese 0,8 por 1 va a ser 0.8. Más este común denominador contra esto me tiene que dar 0,6. ¿Me da 0,6? Va a ser lo mismo. ¿No ve? Es lo mismo. Ya me va a dar 0,6. 0,48 dividido entre 0.8. Ahí está, ¿no? 0.6. Por 1, 0.6. Listo, ¿qué es lo que hago aquí? Vamos a sumar lo que está arriba, ¿no? 0,8 más 0,6
más 0,6 me va a dar 1.4. 1.4 dividido entre 0.48. Ya está. Ahora, fíjense esto. El resultado está abajo. No puede estar abajo, tiene que estar arriba. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Estos dos se agarran y se suben arriba y estos que están arriba van a bajar abajo. ¿Listo? De la siguiente forma. Capacidad equivalente estaba abajo, ha subido arriba. Esto estaba abajo, va a subir arriba. Y lo que estaba arriba va a venir abajo. 1,4. Y aquí se supone pues, que hay 1. Pero eso obviamente no se anota. ¿Listo? Y ahí está mi resultado. Va a ser una división. 0,48 dividido entre 1.4. 0.48 dividido entre 1.4. Y me sale 0.34. Si hacemos un redondeo, tal vez podemos anotar 3. No va a redondear. 0.34 nada más, ¿ya? 0.34. Obviamente esto es microfaradios. ¿Listo? Porque obviamente estaban con micro, ¿no? No hemos utilizado eso para no complicarnos, ¿ya? Y esa es la capacidad equivalente de mi ejercicio. Este es el resultado. ¿Eso en qué se resume? Aquí está, ¿no? Va a estar en un pequeño circuito nada más, ¿no? Un equivalente, un hito nada más aquí, ¿no? Aquí nada más, un hito, ¿no? Esa sería la parte gráfica. Creo que decía gráfica más en un principio, no me fijo. Y aquí está, ¿no? El capacitor. Este es C equivalente. Este vale 0.34, ¿no? 0.34 microfaradios. Nada más. Ahí está, muchachos. Espero que les haya gustado. Uy, estábamos hasta tarde. Otro día trabajamos. Yo creo que tal vez mañana voy a hacer el en vivo. No se olviden de irme a seguir. No se olviden de unirse a mi grupo. Ya saben sobre las clases particulares. No se olviden. Ya había mencionado sobre esto. Esperen el video. Ya he dado fecha. Si no estaban viendo el en vivo, les invito a que me sigan. Ahí está mi número. Vayan a formar parte de mi grupo de WhatsApp y obviamente ahí se van a enterar sobre las clases gratuitas que vamos a dar de física química que va a empezar el 24 de octubre porque eso es lo que me han pedido la mayoría. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo los dejo. Pórtense bien. También vayan a seguirme a mi canal de YouTube. ¿Listo? Vayan a seguirme. Ahí tengo harto material. ¿Ya? Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.